noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de WOC Alumni. Hoy, Profesiones del futuro, competencias del futuro. César García nos va a ayudar a entender cómo avanza la sociedad y también cuáles son las profesiones emergentes que liderarán los cambios sociales y tecnológicos. César García es graduado de la UOC, es investigador, formador experto en Internet de las Cosas y fabricación digital y también es presidente, entre muchas otras cosas, de la Red Española de Creación y Fabricación Digital. Cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, Olga, por la presentación. Gracias a todos los que estéis conectados en este momento. Como justo nos decía Olga, en la siguiente hora y media, vamos a explorar la cuestión de las profesiones del futuro y las competencias, sobre todo aquellas que tienen que ver con la fabricación digital y el movimiento maker, que es un poco del área de la que vengo yo. Deciros que vamos a ir también respondiendo preguntas, pararemos de vez en cuando. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier cosa, la podéis compartir por ahí por el chat y me lo irán chivando por aquí para que lo vayamos respondiendo. Así que nada, os animo a participar, que siempre es la mejor forma de aprender y de que esto resulte lo más práctico y lo más útil para todos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema de las profesiones y las competencias del futuro, pero antes quería hacer como una pequeña presentación para que me conozcáis un poco más. Esta es una sesión que organiza WOC Alumni, y yo soy WOC Alumni por partida doble, triple, ya casi. Desde hace mucho tiempo he estado estudiando, siempre, bueno, pues un poco explorando mis curiosidades, ¿no? Y lo que más me llama la atención. Y uno de los temas que creo que nos va a ayudar a poner en perspectiva todo lo que vamos a hablar, y sobre todo en los últimos tiempos se trabaja bastante en estos términos. Se suele hablar de que estamos en una época VUCA, ¿no? Y VUCA es volatilidad, son las cuatro, digamos, palabras clave de VUCA, son volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y lo cierto es que estamos en unos momentos en los que suceden un montón de cosas, suceden un montón de cambios, pasan cosas totalmente inesperadas, que os voy a decir ahora mismo que estamos aquí en Barcelona. Esta semana iba a ser el Mobile y finalmente no ha podido ser. Hace 2 meses nadie se lo podía imaginar, ¿no? En muchos casos también las situaciones no son claras desde un momento, tenemos un montón de datos, información. Y creo que mantenernos activos y mantenernos informados es uno de los principales puntos para navegar esto. Pero bueno, vamos a ver en la presentación cómo iremos pasando y cómo iremos tratando de darle sentido a todo este entorno en el que estamos, en el que se producen, como digo, muchos cambios y que cada vez son más complejos y complicados. En ese sentido, estamos también en un momento en el que, bueno, pues hablamos de robots, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Internet de las Cosas, de cómo va a influir en nuestros trabajos, y durante los últimos años han surgido un montón de informes, un montón de estudios. Quizá los más conocidos, para que los tengáis, pues bueno, el World Economic Forum en 2018 planteaba cuál es el futuro de los trabajos, cómo van a cambiar. Lo vamos a ver ahora. También Barcelona Activa publicaba el libro blanco del futuro de los trabajos, también no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos? ¿Cómo se articulan este tipo de nuevas profesiones que muchas veces antes estaban bajo este paraguas de la economía colaborativa, pero ahora están en otro tipo de paraguas, ¿no? Deliveroo, Glovo, Bebos, Uber. Hay un montón de cambios en ese sentido, cosas que hace unos años ni siquiera existían, ¿no? Y en ese sentido, la Fundación Cotec también el año pasado publicó un estudio sobre el mercado laboral en el que hablaban sobre esta economía de plataformas, donde todo es una plataforma y al final, bueno, pues hay agentes que tienen una relación laboral un poco extraña, que no es la relación convencional. Hay gente que habla de que ya es como trabajo precario. Bueno, lo vamos a ir dando también un contexto para que lo tengamos localizado. Pero como os digo, os voy a empezar a hablar un poco de mí y luego ya llegamos al tema para que me conozcáis un poco más. Este es un ordenador y es el primer ordenador que tuve. Es un Spectrum, un ZX 81, súper pequeñito. Algunos seguro lo habéis probado, tiene como las teclas de chicle, ¿no? Era así como blandito. Y es el ordenador primero que tuve yo cuando era pequeño,
que no funcionaba obviamente como ahora, no descargábamos nada de Netflix, ni de Spotify, ni de ninguna otra cosa, sino que todo iba con cintas de cassette. Y lo más interesante es que el aprendizaje, por lo menos con este ordenador, lo hacíamos, por lo menos en mi caso, de una forma bastante rudimentaria, ¿no? Tenías un libro con un montón de ejemplos, aprende a programar en BASIC, podías probar, y lo interesante es que podías cambiar cómo funcionaba el ordenador, ¿no? Podías cargar un programa nuevo, podías editar el programa, podías hacer un montón de cosas. Y a mí la verdad es que me encantó esta forma de aprender a base de ir cambiando el código, viendo lo que pasaba en la pantalla, ¿no? Poder aprender y poder iterar, ahora la palabra clave es como iterar, ¿no? Ir probando cosas nuevas. La verdad es que era bastante increíble, por lo menos cuando surgió este ordenador. Obviamente hemos evolucionado muchísimo más. De ahí empecé a trabajar como administrador de sistemas, hasta que, bueno, he estado un largo periodo en el ayuntamiento, casi 14, 15 años de administrador de sistemas, y ahí es cuando empecé a estudiar en la UOC, que supongo que es el caso de mucha gente que es alumni, ¿no? Que ya está trabajando en una profesión y que a través de sus estudios pues busca certificar un conocimiento que muchas veces ha adquirido por mecanismos no oficiales, ¿no? No sé, por deciros algo, creo que cuando acabé la carrera en la UOC llevaba 7 años trabajando de administrador de sistemas, ¿no? Entonces sí que hay mucha gente que llega a la UOC para tratar de compatibilizar su jornada laboral con lo que sería pues los estudios y el día a día para, o sea, ahora sobre todo con los últimos cambios no puedes ir todos los días al centro a entregar cosas, ¿no? O a hacer presencia, pero sí que puedes aprender y sí que puedes certificar los conocimientos que tienes o adquirir nuevas habilidades. Para mí, una de las cosas que también me cambió un poco el chip de cómo funcionaba la tecnología, y esto ya es más reciente, estaba todavía trabajando en el ayuntamiento y un día me acerqué a un sitio que se llama Medelaz Prado. Es un sitio que está cerca de la estación de Atocha, en Madrid, y allí descubrí que había unos ordenadores así. Este, si lo veis, no se parece en nada al ordenador que hemos visto antes. No tiene teclado, no tiene pantalla, no tiene cinta, no tiene básicamente casi nada. Pero este pequeño ordenador que se llama Arduino es un ordenador que está pensado para interactuar con el mundo físico. Si veis la pantalla, en la parte de arriba, en la parte de abajo tienen como 2 tiras de pines o conectores. Y estos conectores nos permiten leer dispositivos digitales o interactuar con dispositivos analógicos. Puedo medir temperatura, puedo activar motores, puedo, en los modelos más avanzados, mandar mensajes a internet. Es decir, tengo bastante flexibilidad para poder interactuar con el mundo físico. Y a mí, de alguna forma, este Arduino me recordó mucho al Spectrum, ¿no? A una placa en la que puedes aprender a hacer un montón de cosas, en la que bueno, hay este cuadradito gris que veis en la mano izquierda, es un conector USB y nos permite conectar la placa al ordenador y reprogramarla tantas veces como queramos, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque tenemos una placa en la que podemos cargar un programa, conectar un circuito, ver si funciona, hacer los cambios que necesitemos, ir probando, ¿no? Es un poco esta mentalidad con la que yo venía del Spectrum y que de repente me reencontré, pero mucho más potente, porque ya no estaba limitado lo que hacía a la pantalla del ordenador, sino que podía tanto interactuar con el ordenador como si fuera un teclado, mandando comandos, como con el mundo físico. Y esto habría todo un tema de posibilidades. Para mí esto también fue la puerta hacia lo que ahora se conoce como el Internet de las cosas, ¿no? Un mundo en el que cada objeto tiene sensores, tiene capacidad de conexión, tiene capacidad de comunicarse con otros dispositivos y este fue como el primer paso para entender cómo funcionan esos objetos conectados que hoy en día pues, nos rodean y tenemos por todas partes. Otro de los elementos también clave, junto con este Arduino, ¿no? Que nos daba la parte del software, nos permitía interactuar, bueno, era software y hardware y podíamos definir comportamiento, es el tema de la fabricación digital, ¿no? En la fabricación digital, al final lo que estamos trabajando es con un diseño en el ordenador que puedo diseñar de forma muy flexible y a partir de ese diseño en el ordenador puedo llevarlo a una máquina. Aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, una máquina de corte láser y esta máquina va a replicar el diseño que yo tenga en mi ordenador y lo vamos a replicar en este caso, pues creo que es una plancha de madera, ¿no? Es decir, tengo la capacidad de convertir mis diseños en el ordenador en diseños
tangibles. Y esto nos permite ya no solo construir la electrónica y el software que controla los objetos conectados y los dispositivos, sino también construir la carcasa, construir la forma, dotarle, digamos, de una materialidad, ¿no? Hemos pasado de puedo trabajar con software, puedo cargar algo y esto lo puedo mandar, a puedo crear mis propios objetos mezclando unas placas de electrónica más unos elementos físicos que puedo fabricar con impresoras 3D o con un montón de dispositivos. Y esto cuando me encontré con ello, que fue casi 10 años, pues la verdad es que como que cambia el chip, ¿no? Dices, oye, si puedes hacer casi cualquier cosa, ahí te queda la pregunta de qué es lo que te apetece hacer, ¿no? O qué es lo que quieres hacer. Y en ese sentido, lo que hicimos después de un tiempo, empezamos a encontrarnos, empezamos a reunirnos un grupo de gente para investigar Arduino, sensores, objetos conectados, qué interesante. Oye, pero nos falta un sitio donde juntarnos, ¿no? Y hace casi 7 años lanzamos un espacio que se llama Makerspace Madrid, que es una asociación sin ánimo de lucro, en el que tratamos de invitar a que cualquier persona que quiera hacer realidad sus proyectos, sobre todo relacionados con este ámbito de la fabricación digital, que puedan venir al espacio y que puedan trabajar, que puedan acceder a máquinas que a lo mejor no tiene mucho sentido tener en tu casa, pero sí tiene sentido tener de forma compartida. Es decir, que tú puedas llegar a un espacio y a lo mejor pues una impresora 3D, en 7 años han bajado los precios una barbaridad. De hecho, alguien me mandaba el otro día un enlace que costaba menos de 100 euros. Como siempre hay calidades. 100 euros habrá que ver cómo funciona, pero sí que es muy interesante pensar que hay máquinas que no tiene sentido tener en tu casa. A lo mejor esa máquina de corte láser que veíamos antes, a no ser que te dediques a ello profesionalmente, no la vas a tener, no le vas a sacar el partido suficiente y necesario, ¿no? Entonces, como os digo, lanzamos este espacio, Makerspace, con la idea de que el espacio fuera un espacio independiente, que pudiéramos trabajar allí las personas que quisiéramos. Y bueno, llevamos 7 años pues invitando a la gente a que se anime. De hecho, estamos en la calle Arquitectura 18, si alguien quiere pasar, estamos los martes por la tarde por allí. Esto era la parte maker y ahora vamos a ir un momento a la parte ayuntamiento, porque yo, como os digo, he estado trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y surgió un proyecto de intraemprendimiento o de búsqueda de emprendedores internos para desarrollar ideas y soluciones que mejoraran la vida de los ciudadanos, ¿no? Era un proyecto bastante chulo porque lo que buscaban era que configuraras equipos y trabajaras para llevar tu idea a cabo, para hacer un pequeño prototipo, para avanzar, para ver cómo se podía poner esto en práctica. Y en nuestro caso hicimos esta pequeña tarjeta o tarjeta única con la idea de que esa misma tarjeta fuera capaz de unificar todos los servicios ciudadanos con un mismo dispositivo físico o virtual, porque aquí podemos ver que nuestra idea no era solo tener la tarjeta, digamos, en cartón, sino eventualmente pues que pudiera ser también una aplicación móvil o una tarjeta como tenemos hoy en día para cuando vamos a ir a la Renfe o a cualquier lugar, una tarjeta virtual. El caso es que después de pasar varias rondas, esto era un poco como Operación Triunfo en versión emprendimiento interno, pues bueno, ganamos este concurso y dejé de estar muy implicado en la parte informática y empecé a trabajar en toda esta cuestión de tarjeta única, tarjeta ciudadana, y llegó un momento que no sabíamos, digamos, dónde estaban todos los tornos de las ciudades, dónde la gente tenía que pasar la tarjeta, dónde no. Hicimos ese mapa, pero llegó un momento que era complicado y no se continuó este proyecto, ¿no? Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vuelvo a la informática? No, sí. Era un momento como de disyuntiva, así como vital. Y básicamente no seguí en el ayuntamiento y opté por dedicarme durante los últimos, han sido 3 años que hemos estado trabajando, coordinando un programa que se llama Breakers, en el que trabajamos con jóvenes en situación vulnerable. Era un proyecto en el que colaboraban 8 espacios por toda España, FEPA, que es la Federación Española de Pisos de Acogida, y Fundación Orange, para pues facilitar formación en fabricación digital a estos jóvenes, de tal forma que pues bueno, mejoraran su empleabilidad, pudieran trabajar en un campo que es emergente, en un campo que tenía proyección de futuro y que realmente les vendría muy bien. Esto es un taller que estuvimos haciendo, por ejemplo, de fabricación de moldes
a partir de piezas impresas, ¿no? Para poder replicar de forma sencilla distintos dispositivos. Una de las cosas más interesantes de este proyecto Breakers es que, como os decía, el proyecto se desarrolló en 8 ciudades, ¿no? Y siempre invitábamos a los estudiantes y a los alumnos a pensar cómo utilizar la fabricación digital para personalizar algo que tuvieran cerca, algo que tuvieran en su entorno, algo que les resultara cercano, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, esto fue en Sevilla, donde los estudiantes decidieron en el día EPI, que es el 14 de marzo, el 14 del 3, ya lo podéis apuntar, que es el mes que viene, por si queréis hacer algo, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo para celebrar el día, ¿no? Y aquí lo veis, que hicieron los primeros 1000 dígitos de pi y los colgaron ahí en toda la facultad, ¿no? Y cuando llegaron los estudiantes decían, pero ¿y esto quién se le ha ocurrido crear esto, ¿no? Ah, los jóvenes esto, ¿no? Entonces cambiaba un poco el chip, ¿no? Porque normalmente eran jóvenes que tenían un montón de ganas, pero que en el sistema educativo tradicional no habían conseguido en muchos casos enganchar, pero que venían con ganas de hacer cosas, y en cuanto abrías un poco la mano en cuanto a, oye, podéis crear, podéis trabajar en algo que realmente os interese, explotaba, ¿no? Su creatividad, y eso creo que era muy interesante. La clave es que cuando tienes 8 espacios, no todos los espacios tienen que hacer lo mismo. La metodología y el método de trabajo sí que era común, eran un programa de 40 horas, pero siempre pedíamos a la gente que personalizara lo que estaban haciendo a su espacio. Esto, por ejemplo, es aquí cerquita, en el Canal Olímpic de aquí de Barcelona, y básicamente estuvieron en la zona del canal preguntando cómo podríamos hacer esto más accesible, ¿no? Le dijeron, pues mira, es que resulta que si tú vas con las palas en un kayak, vas dándole, necesitas tener las piernas fuertes para manejar el timón, ¿no? Y hay gente que tiene problemas de debilidad en las piernas, hay gente que a lo mejor tiene una pierna que por lo que sea no la puede mover correctamente, y entonces no puede hacer este deporte, ¿no? Y entonces lo que crearon fue este proyecto que se llama Tinker Kayak, la gente de Tinker Fab Lab de Castelldefels, en el que básicamente, si veis el remo, hay una pequeña cajita azul, y esa cajita azul es un mando a distancia que mueve de forma remota el timón. De tal forma que, aunque no tengas fuerza en las piernas, pudieras hacer deporte. El método con el que trabajamos con los jóvenes era el mismo, les enseñábamos lo mismo, pero ahí les pedíamos que adaptaran algo a lo que tuviera sentido. Si alguien de Madrid hubiera hecho esto, y no, pues a lo mejor no hubiera tenido sentido, o Bilbao o otras zonas, ¿no? Siempre tratando de que fuera lo más cercano y que tuviera sentido para algo local. Aquí se hicieron un montón de actividades. Y a lo mejor alguno os suena Laura Maker, o a lo mejor os habéis llegado al webinar por Laura Maker. Laura Maker es un programa que lancé hace también 4 o 5 años, porque cierto es que en todo este mundo de los espacios maker, la fabricación digital, hay muchísima información en inglés, pero no hay mucha información en castellano. Y esto hace muchas veces que todas las referencias que encontramos sean proyectos hechos en Estados Unidos, proyectos hechos en Inglaterra. También es cierto que allí hay más tradición, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra está Raspberry Pi, que es uno de los proyectos educativos más conocidos. Pero me faltaba más contenido o más historias y contar más cosas. Y básicamente dije, bueno, pues si nadie lo está haciendo, pues qué mejor que empezar yo mismo, ¿no? Con esto. Empecé con un podcast. No había escuchado podcast antes de hacer, es una cosa un poco rara. Voy a hacer un podcast, no los oigo, pero creo que a la gente le puede interesar. Y al final he ido un poco evolucionando de podcast a canal de YouTube, que lo puedes encontrar youtube.com/LauraMaker, donde básicamente comparto historias de gente que está haciendo cosas interesantes y les pregunto por su motivación, les pregunto por qué les ha llevado a trabajar en esto, por qué han decidido hacer esto. Y la verdad es que las historias son bastante increíbles, ¿no? Tenemos desde diseñadores como Agustín Flowalistic, que vienen de un mundo de diseño más tradicional y de repente dicen, no, me interesa este mundo. Seguro que habéis visto alguno de las creaciones de Agustín Flowalistic, porque inicialmente creó unos diseños de Pokémon, así como con pocos polígonos, low poly que se llaman, y se imprimen un montón por todo el mundo, también de figuras de las galaxias, así como plan Star Wars. Y Agustín de repente dijo, bueno, está muy bien imprimir en 3D, pero creo que es el momento también de pensar en la parte de la sostenibilidad, ¿no? Y ha lanzado un proyecto ahora que se llama Plastic Smoothie,
para que la gente pueda reciclar los plásticos en su casa, ¿no? Tenemos ejemplos también de fabricación digital con Netris Gaskins, que trabaja en Fab Foundation, y que básicamente lo que hace y en lo que trabaja es en adaptar currículos educativos a distintos contextos, ¿no? Uno de los ejemplos, pues, el público afroamericano en Estados Unidos, normalmente los espacios maker o los Fab Labs, no acaba de enganchar. Oye, ¿qué podemos hacer para que estos jóvenes, que pueden sacar mucho potencial de la tecnología, se enganchen y vayan viniendo a los espacios y aprendan y hagan algo que realmente les importe algo, ¿no? Y entonces cuando salió la peli de Black Panther dijeron, esta es la nuestra, ¿no? Y crearon un programa educativo en el que las actividades estaban basadas en los contenidos o en lo que aparecía, digamos, en el imaginario que aparecía en la peli Black Panther. No era un diseña una cosita en 3D, no, era como diseña las joyas del príncipe de Wakanda, o diseña, ¿no? Era como algo adaptado a su día a día y que al final les motivaba más que si fuera una cosa genérica de haz un pez en 3D. Dices, bueno, o sea, un pez como puede hacer un avión o cualquier cosa, ¿no? Pero en ese caso encontraban conexión. Netris también, si buscáis, si lo buscáis en internet, hace una cosa que es muy interesante, que hace retratos basados en modelos de inteligencia artificial, entrena unas redes y luego hace fotos así como psicodélicas, que son bastante estupendas. Hay gente que lleva la fabricación digital a cosas totalmente distintas. Y aquí en este caso, por ejemplo, tenemos a Walter González, que viaja con esa llama por el mundo. O sea, lo digo verdad, va con esa llama, creo que a todos los países, y luego la deja como recuerdo. No habla inglés, no sé cómo le dejan pasar en el aeropuerto, siempre viene con alguna historia divertida de que ha contado para pasar la llama. Y para mí lo más interesante de Walter es que él piensa que la fabricación digital es una forma de recuperar y potenciar artes tradicionales, la artesanía. De hecho, ha publicado el año pasado un libro sobre esto y Walter empezó a trabajar en este mundo pensando cómo puedo facilitar con lo que yo sé de fabricación digital que más gente pueda trabajar en este área, ¿no? Y creó un telar fabricado a partir de una plancha como esta mesa, como una plancha de madera. Es un telar que se puede fabricar en cualquiera de estos laboratorios por el mundo y que permite, con un coste muy bajo, que una persona pueda hacer su propia máquina para hacer sus telares y con esos telares ganarse la vida, ¿no? Lo interesante es que ahí se mezcla la fabricación digital con la producción artesana y de hecho lo que he estado trabajando Walter después es en un telar para invidentes, que es una cosa como compleja. Es un telar en el que se hacen determinadas muescas de tal forma que gente que no puede ver puede también utilizarlo, ¿no? Entonces la fabricación digital no solo pensemos que es algo que nos puede llevar a construir el futuro, sino también a reinventar lo que ya existe, ¿no? Entonces aquí hay puntos de vista de lo más variado. Y por último, una historia que me pareció de las más curiosas, aquí cerquita en Sitges tenemos a Francisco, y Francisco dijo, mira, a mí esto de los Fab Lab me ha alucinado, me parece que es brutal, me parece increíble, me voy a dedicar a ello, y aprovechando que tengo aquí un local familiar ahí cerca en Sitges, pues vamos a hacer esto. Bueno, el caso es que se propuso lanzar un Fab Lab, un laboratorio en Sitges, ahí al lado de la playa, y lo más curioso es que le dijeron desde el ayuntamiento que no podía ser, que la primera línea de playa solo podía tener bares, que eso de abrir laboratorios y cosas raras, que se fuera a otro sitio, ¿no? Y lo cierto es que dijo, bueno, pues si me tengo que ir a otro sitio, qué mejor que llevarlo encima, ¿no? Y aquí podéis ver, esto que lleva detrás es su coche, esta pegatina que tenemos en la ventana es una pegatina que él se ha hecho él mismo con una máquina de corte de vinilo, que la lleva dentro del propio coche, lleva un brazo robótico, lleva una máquina de corte láser, lo que veis arriba es como una máquina para fresar tableros gigantes. Entonces la gente le da al coco, le da la creatividad. Y hay muchos proyectos de Fab Lab sobre ruedas, de espacios que se van moviendo, que van de un sitio a otro y que llevan la tecnología muchas veces donde no llega de otra forma. Vamos a hablar del futuro del trabajo y vamos a llegar a la parte del futuro del trabajo. No sé si hasta aquí alguno de los que estéis conectados tiene alguna duda, no sé si nos ha llegado alguna pregunta. Vamos a ver, que por aquí no puedo ver el chat, pero me lo van a contar en un segundín.
Pues sí que hay preguntas, además están muy activos todos los asistentes al webinar y además tienen la memoria activa porque Kiki ha dicho qué recuerdos cuando mostraste tu ZX Spectrum y María Dolores Méndez escribe, ahora me acuerdo de ti, he ido al Makespace. Ajá, pues hola María Dolores, encantado. Y bueno, como te decía, están muy activos porque Bea Antón dice, me parece fascinante el proyecto con los jóvenes, ¿puedes recordar cómo se llama? Entonces Sandra le ha contestado y le ha puesto el link de los Fab Labs barra Breakers de la Fundación Orange. Y Isidro pregunta, ¿algún Makespace fuera de Madrid? Hay un montón de Makespaces. Bueno, deciros que hay un montón, así, a números generales. En Europa hay unos 600, así como en conjunto. Hay un estudio que se hizo que básicamente en todos los países de la eurozona al menos hay un Fab Lab en la capital de cada país y aquí hay un montón. Aquí, por ejemplo, en Barcelona hay, no sé, por lo menos 10 espacios. Está Fab Lab Barcelona, que es uno de los pioneros a nivel mundial. Cerquita de aquí está Tinker's Fab Lab en Castelldefels. Tenemos Fab Lab Sant Cugat, Fab Lab en Terrassa. Aquí en Barcelona también está Socotec, que está en la Sagrera. Tenemos, seguro que me dejo alguno y luego me tiran de las orejas. Pero sí, hay un montón. Yo, mi consejo, hay un sitio web que se llama fablabs.io que tiene un mapa, ahí podéis localizar espacios de fabricación digital. Esto va creciendo y de hecho estamos preparando una publicación para ver un poco cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo el número de espacios. Yo lo voy siguiendo y cada semana surgen un par de espacios, 2 o 3, con lo cual esto es una evolución. No sé si la persona que preguntaba por algún sitio en concreto, pero digamos que si vais ahí fablabs.io vais a poder encontrar un montón. Tenéis en Sevilla, tenéis en Málaga justo que está nada arrancando, Córdoba, Cuenca, León, Galicia, Bilbao, hay 2, 3 espacios, en San Sebastián. Casi seguro vais a encontrar un espacio y creo que eso es parte de la gracia, ¿no? Que es como las bibliotecas. Para mí, los Fab Labs tienen que funcionar como una especie de red de bibliotecas donde a lo mejor en tu biblioteca de barrio tienes unas máquinas, pero te pueden redirigir a la biblioteca regional si quieres otras máquinas, o a la biblioteca nacional si quieres un libro súper específico o una máquina súper extraña, ¿no? Y lo interesante es un poco que todos estos espacios estén conectados. No lo he dicho antes, pero si vais a la página breakerslab.org, que os dirigirá a Fab Labs Sociales /Breakers, vais a encontrar ahí una serie de recursos educativos. Una de las cosas que hicimos durante el curso, y que creo que es muy interesante, es que todos los recursos que creamos están en abierto y están orientados al profesorado. Es decir, que si alguien está pensando, oye, me interesaría hacer una actividad con jóvenes, con impresoras 3D, bueno, podéis ir a la web, podéis encontrar los materiales didácticos, podéis utilizarlos, podéis replicarlos, podéis, si queréis, también contactarnos. Oye, me he hecho este taller, he hecho esta cosa, ¿no? Con la idea que muchas veces se trabaja dentro de los espacios maker, de compartir o de trabajar en diseños en abierto o de trabajar colaborativamente para construir conocimiento. Han ido escribiendo, hay quien está entre Girona y Barcelona, quien está en Sant Cugat, y Txell comparte que en la UAB pues hay 2 Fab Lab. Pues nada, mejor que mejor, que dice la autónoma. En Sant Cugat también hay uno que está en la sede creo que comparte edificio con ESADE, así que los que seáis ahí seguro que sabéis dónde está. Y bueno, creo que es muy interesante ver que esto va proliferando y que cada vez hay más espacios, ¿no? Yo creo que si tienes que ir a hacer 1 hora para ir al Fab Lab, seguro que vas menos que si lo tienes a 10 minutos de casa, ¿no? Esto es como la gente que se apunta al gimnasio, ¿no? Bueno, pues de momento no hay más preguntas. Vale. Bueno, pues como os decía, si tenéis más preguntas, si tenéis más comentarios, sugerencias, aquí estamos pendientes para responderlas en la siguiente pausa. Pero vamos a hablar del mercado laboral, del mercado del trabajo, que es un tema que la verdad durante estos últimos años se ha hablado mucho de ello, ¿no? Se ha hablado de qué va a pasar cuando los robots nos quiten el trabajo, qué va a pasar cuando las inteligencias artificiales dominen el mundo y no tengamos nada que hacer.
Hay gente que lo ve positivo, hay gente que dice, es una buenísima idea que los robots hagan tareas que no queremos hacer. Y hay gente que lo ve como terrorífico, ¿no? Y dice, bueno, y si realmente no tenemos nada que hacer, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ir un poco explorando esta perspectiva desde distintos puntos de vista, y el objetivo sobre todo de esta parte y de aquí al final es tratar de dar un poco de contexto y pensar que ni los robots van a llegar mañana, pero que tampoco nos podemos quedar esperando a que no cambie nada en los próximos 10 años, porque bueno, como decíamos antes, estamos en un contexto muy volátil y pasan cosas casi siempre. Uno de los... Si digamos, os ponéis a mirar del futuro del trabajo y queréis entender un poco el concepto y solo tenéis media hora, no os vayáis ahora del webinar para ver el vídeo, lo apuntáis para después, porque dices media hora, lo que le queda de webinar, ya no. Lo podéis ver después. Hay una serie de vídeos que publicó Fundación Cotec, que se llama Mi empleo, mi futuro. Si lo buscáis todo junto en YouTube lo vais a encontrar, en el que hablan sobre cuáles son o cómo va a cambiar el mercado en los próximos años. Y esto es una diapositiva, el vídeo es como muy dinámico, van pasando siempre cosas, hay stop motion, hay gente que va echando cosas sobre la mesa, se van desplegando, es bastante interesante. Y en esa transparencia básicamente resumen como un poco o condensa la idea del vídeo, ¿no? De cuáles son desde el punto de vista de la Fundación Cotec, que transmiten en estos vídeos, ¿no? El trabajo en peligro va a ser el trabajo súper especializado, trabajo repetitivo y el trabajo en el que tengamos que manejar datos. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas los ordenadores lo hacen bien y lo hacen mucho mejor que nosotros. O sea, manejar datos, gestionar datos, almacenar datos, ¿no? Cuando entro a la web de Amazon, que me recomiende lo que es más posible que compre de mis últimos 500 resultados de búsqueda, eso lo va a hacer mejor, más rápido y más eficiente un algoritmo o un ordenador de lo que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Eso está claro. Y bueno, si veis la columna naranja, los ordenadores ni cobran ni descansan y obedecen lo que les digas. Tú le dices, enseña lo que tenga mayor porcentaje y pum, ¿no? Eso es lo que nos va a enseñar. Y un poco una reflexión que se hace en este documental sobre el sistema educativo, ¿no? Que muchas veces el sistema educativo está orientado a especialízate en una cosa. Para practicar eso, pues hace unos ejercicios que son todo el rato lo mismo para especializarte en algo como muy concreto. Trata de memorizar un montón de datos y bueno, pues compite con tus compañeros para ver quién es el mejor y haz lo que se te diga, ¿no? Si se te dice aprende esto, pues ahí hay que hacer check, ¿no? Hay que hacer check en la casilla, ¿no? Y la reflexión es que los seres humanos justo somos buenos a veces haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Se nos da bien cruzar cosas, cruzar ideas. Cuando nos encontramos con algo impredecible, bueno, pues llegar y cambiar adaptarnos a la situación. Tenemos emociones, cosa que las máquinas, pues de momento no. Y tenemos esta capacidad también de ejercer pensamiento crítico, ¿no? De pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos complementarnos con otros, ¿no? Y entonces, un poco la propuesta, la columna azul de la derecha son las competencias que se recomiendan en el estudio, esas que llevan una estrellita, son las competencias que recomiendan en el estudio de Future of Jobs del World Economic Forum, cuáles son las competencias que van a ser más demandadas en los próximos años, ¿no? Esta capacidad de crear nuevas ideas cruzando campos de dominio especializados o de conectar distintos elementos, resolver problemas que no sean predecibles o que no sepamos antemano cómo hacerlo. En ese sentido tenemos de momento la ventaja frente a sistemas de aprendizaje máquina. También integrar y comprender esas emociones, ¿no? Hay veces que tienes ahí como un sentimiento y dices, esto me da mala espina. Bueno, pues los ordenadores no les dan ni mala ni buena espina, ¿no? Sale un resultado y lo tenemos, ¿no? Y esa capacidad de trabajar, compartir con otros, creo que va a ser también bastante importante. Hay otra cuestión que también creo que es bueno poner sobre la mesa, que es la cuestión ahora mismo en el año 2015 surge también una agenda de objetivos de desarrollo sostenible, y esta agenda de desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible nos propone una serie de retos, una serie de cosas a alcanzar en 2030.
Y este marco de qué podemos alcanzar en 2030 es como el inicio de un estudio que hacemos sobre el futuro del trabajo relacionado con este mundo maker, ¿no? Os decíamos antes que en el programa Breakers teníamos a los jóvenes venían, los jóvenes aprendían, ¿no? Pero en muchos casos, por su trayectoria vital, pues o a lo mejor estaban en un piso de acogida y tenían que buscarse una casa, o a lo mejor estaban trabajando desde ese momento y no podían parar a estudiar tenían que seguir trabajando, y ellos decían, bueno, a mí es que todo esto me encanta innovar, me encanta crear, me encanta inventar, pero ¿cómo vamos a poder, cómo me gano la vida con esto de la fabricación digital? No te lo dicen así, pero hay muchos que le ves inquietud, le ves con ganas y no le encontraban forma. Y de ahí es un poco de donde surge el estudio del futuro del trabajo y la fabricación digital, ¿no? Fabricación digital. Voy a profundizar un poco más. Hemos hablado antes ya sobre cómo es a rasgos generales. Por daros un poco de perspectiva, la fabricación digital no es algo nuevo, no es algo que haya surgido antes de ayer y que, bueno, aquí podéis ver la revista Popular Science. Justo saca esta máquina fresadora. Es una máquina que maneja un taladro gigante, lo veréis ahí en ese banco de la derecha. Y a la izquierda tenemos un ordenador que, si el Spectrum ya era memorable, este de aquí ya ni os cuento. Un ordenador de válvulas, con el señor con la bata ahí viendo que todo funcionara, para manejar ese cilindro y poder hacer formas de forma automatizada, ¿vale? Este tipo de herramientas antes teníamos que, a mano, teníamos unos operarios súper especializados, y los operarios eran muy especializados, requerían muchas horas de trabajo, y con la máquina, pues básicamente se desplaza un poco esta profesión, y muchas de las cosas que antes hacían de forma más artesana o más manual las empiezan a hacer las máquinas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas fundamentales que tiene la fabricación digital, ¿no? Pues por un lado, que podemos crear prototipos o podemos crear piezas de forma muy rápida. Esto, por ejemplo, es un circuito que está hecho con una máquina fresadora más pequeñita que la que veíamos antes, pero básicamente es una placa de cobre, y puedo comerme el cobre y crear esta placa y este prototipo. Una de las ventajas también de la fabricación digital es que puedo añadir complejidad sin tener que cambiar la máquina. ¿Esto qué significa? Que si mi circuito fuera mucho más complicado que podría generarlo con la misma máquina sin tener que cambiar la configuración, ¿vale? Normalmente los métodos de producción para hacer cosas a escala, como, no sé, como esta botella, pues van totalmente en serie, y si quiero cambiar el diseño de la botella, si quiero cambiar el molde, si quiero cambiar cualquier cosa, tengo que parar la producción y tengo que cambiar esa pieza y poner otra. Con la fabricación digital, sin cambiar la máquina, puedo cambiar el diseño, ¿no? Un ejemplo, diréis, bueno, ¿y esto cómo? Vale, sí, las botellas sí, pero la tecnología, ¿qué tiene que ver, no? Seguro que los que tengáis teléfonos, habéis visto pues, los teléfonos estos, los iPhone, desde hace una temporada, que son de aluminio y tienen su forma y va todo hecho. Y dicen, pues ahora el iPhone 7 va a tener el botón así, el iPhone 8 va a tener el botón así, el otro va a tener 4 cámaras. Lo interesante de ahí es que las máquinas no se cambian, solo se cambia el diseño, y la máquina un día hace iPhone 6 y el día siguiente hace iPhone 7. Y si hace falta hacer más iPhone 8, se cambia el diseño y directamente la máquina los produce, ¿no? Una de las ventajas para gente que está tratando de crear sus productos y sus proyectos es que podemos trabajar en iteraciones continuas. Es decir, puedo coger una pieza, producir esa pieza y directamente crearla in situ sin tener que mandarla fuera o contratar a alguien para que me cree estos diseños. Así que lo que estamos hablando muchas veces es de convertir código, diseño en piezas físicas, ¿vale? Esta idea de pasar en el MIT, que es donde arranca esto, en un centro de bits y átomos, lo que me dicen es que estamos convirtiendo átomos o objetos físicos en bits, en información, e información en átomos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un símil bastante bonito y bastante chulo. Decíamos antes que tenemos distintas variantes y tenemos distintas opciones para trabajar con fabricación digital. Lo más común hoy en día, impresión 3D, que sabéis que está bueno,
por todas partes ahora mismo, pero también tenemos otras tecnologías. Básicamente, dentro de la fabricación digital, todo lo que es impresión 3D son una familia que se llama fabricación aditiva, donde yo voy añadiendo material, pero también tengo fabricación sustractiva, donde a lo mejor tengo un taladro y voy quitando material de soporte, voy quitando la pieza hasta que me queda la pieza final. Podemos también cortar con láser, trabajar con vinilo, y lo interesante es que cada vez hay más materiales y más resultados, ¿no? Antes en la impresión 3D pues hemos visto plástico, hemos visto resinas, pero ahora encontramos filamento técnico, encontramos por ejemplo cerámicas, encontramos metal, encontramos cosas que antes no podíamos hacer y que nos abre un abanico de posibilidades muy importante. Si queréis ver cualquiera de estas máquinas o conocer más sobre estas tecnologías, hay un montón de espacios por el mundo que son estos laboratorios de fabricación digital. Este es un mapa donde sale alguno de los espacios. En Europa, por ejemplo, solo se ve como un burruño de espacios, hay muchísimos. Y bueno, como digo, si vais a fablabs.io vais a poder encontrar ahí información. Pero aunque vayáis a fablabs.io va a haber muchos más espacios. Mi consejo es que busquéis por Google Makerspace San Cugat, Makerspace San Just Desvern, o por donde estéis, o Makerspace Zaragoza. Y en Zaragoza dirán, pues está Etopía, está la Orinera, está la Remolachera. Hay un montón de espacios y la verdad es que no paran de salir, ¿vale? Entonces vamos a revisar simplemente algunos ejemplos de todo esto que hemos dicho aplicado, ¿no? Porque así como en general diréis, bueno, pues sí, la fabricación digital pues suena bien, pero cuéntame algo que sea concreto, ¿no? Y ese es un ejemplo bastante curioso, es de un proyecto de uno de los miembros de Makerspace, que bueno, estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones, hubo un ERE de estos que surgen de vez en cuando, y bueno, pues dijo, bueno, pues ahora que ya no estoy trabajando en esta empresa, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y en este caso se planteó hacer dispositivos que utilizaran la tecnología para generar soluciones asistenciales para personas, ¿vale? Podéis ver aquí una caja conectada a un teléfono y unas tarjetas, y la idea fundamental es que vamos a poder, o la persona mayor que tenga problemas para acordarse de los números de teléfono, podría llamar pasando esta tarjeta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con este prototipo? Que todo está muy bien hasta que te encuentras con la realidad o te encuentras con el usuario final, y ahí a lo mejor te das cuenta que a lo mejor lo que tú creías no era lo que esperabas, ¿no? Y en este caso Javier nos invitó, oye, vamos a probar este dispositivo, vamos a ir a una residencia de personas mayores y vamos a preguntarle primero para saber cómo están haciendo esto de llamar a sus familiares, ¿no? Entonces fuimos a la residencia con personas mayores que estaban ahí viviendo allí, y nos sentamos con ellos, oye, queremos saber, vosotros cuando tenéis que llamar, ¿cómo lo hacéis? Y nos decían, pues es muy fácil, cuando tenemos que llamar, pues tengo aquí mi teléfono y llamo, ¿no? Un teléfono así con teléfonos gordos, ¿no? Pues me han regalado mis sobrinos un iPhone o un Xiaomi, ahora serán Xiaomi o lo que sea, ¿no? Y con esto llamo porque me han puesto una opción, ¿no? Entonces empezamos a preguntar y allí nadie parecía interesado, ¿no? Y ya llegamos a una persona que estaba muy mayor. Entonces, ¿qué dices? Este está fatal, este pobre señor. Y le preguntamos, oiga, ¿usted conoce a alguien que esto le podría usar? Y nos dijo así literalmente, no conozco a nadie, ni he conocido a nadie en mi vida que esté tan mal para que eso le resulte útil. Entonces, claro, cuando te dice esto, la persona que en teoría estaría usando tu producto, tu proyecto, pues te hace repensar, ¿no? Y esto es una de las claves que hay ahora con todo este método Lean Startup, ¿no? Probar y validar cosas y aprender de forma rápida, ¿no? Javier creo que tardó menos de un mes en tener listo este prototipo, en probarlo, y tardó menos de una semana después, probando en otros sitios, en otros lugares, en descartarlo y tomar otra opción, ¿no? Y lo cierto es que al final de este aprendizaje dijo, oye, pues a lo mejor el tema de las tarjetas no funciona, pero sí que puedo hacer otra cosa, ¿no? Y entonces crearon un producto que ahora es una empresa, y de hecho se dedica a ello, que se llama Mouse for All, y es un dispositivo asistencial que permite que cualquier persona que tenga problemas de movilidad, problemas motores, problemas
de movimiento, que tenga miembros atrofiados, que pueda utilizar cualquier dispositivo para manejar su tablet o su teléfono móvil, ¿vale? Es un dispositivo USB, se conecta y del otro lado podemos tener un palpador, incluso para gente que solo puede mover la cabeza, que les permite tener autonomía y les permite trabajar, ¿no? Entonces la fabricación digital en este caso ha permitido crear ese prototipo, aprender y pivotar o cambiar a otro proyecto que quizás tenga más impacto o más demanda en el mundo real y que por tanto pues al final sea más sostenible. Una de las claves también de todo este movimiento maker, hablábamos antes de código compartido y uno de los ejemplos de más claves y más conocidos en el mundo es el proyecto RepRap. Es un proyecto muy interesante, surge en la Universidad de Bath y Adrian Boyer, que es uno de los profesores, dice, se me ocurrió una idea y esto hay que probarlo. Quiero hacer máquinas que construyan máquinas. Es decir, una máquina que me pueda generar las piezas para fabricar otra máquina, una pieza replicable. Y se puso con ello y dijo, bueno, como esto quiero que llegue a cualquier persona, voy a utilizar una licencia de uso que permite que cualquiera pueda descargarse los ficheros, reutilizarlos y compartirlo con otras personas. Y ese es el origen del proyecto RepRap. Y surge cuando crean la primera máquina que puede imprimir piezas de una máquina. Para los que no hayáis visto una impresora 3D, esta es una de las impresoras primeras, es una Prusa Iteración 2. Decir también que si veis la foto, no todo está impreso en 3D, o sea, las varillas de acero del Leroy Merlin son varillas de acero del Leroy Merlin, ¿vale? Las piezas que están impresas son las partes blancas que unen estas varillas para darle una forma. Aquí en España el proyecto también tuvo su acogida y uno de los primeros en traerlo fue Juan González, que algunos le conoceréis como Obi-Juan, y que básicamente dijo, bueno, pues este proyecto es una pasada, me encanta, vamos a hacer un poco gamificación, vamos a llamarlo Clone Wars, porque esto va a ser como el ataque de los clones, que aquí todos nos vamos a empezar a fabricar impresoras. Y empezó en este proyecto por necesidad. Él estaba de profe de robótica y lo que vio en su universidad es que al final tenía una impresora, la impresora en ese momento era lenta, no era súper potente, y entonces salían unos churros a veces espectaculares y dijeron, pues si tengo 50 alumnos y esto me imprime un robot cada 2 días, para cuando haya hecho los 50 robots ha pasado medio semestre, ¿no? Esto no puede ser. Y entonces se plantearon la idea de, oye, ¿y si con la primera impresora, esta que tenemos, imprimimos otra impresora, ¿no? Y de aquí surgió este proyecto RepRap, que empezó con una impresora que se llama Madre, de ahí surgió un primer clon que le llamaron R2D2, de ahí surgieron otros 5, de esos 5 tuvieron más descendencia, y ahora mismo en España hay más de 1000 clones que han salido de esa impresora, ¿no? Esto, si lo pensáis, esto es una idea que tengo de mucho tiempo, aquí han surgido empresas, han surgido espacios, han surgido grupos, han surgido gente que ha hecho que en España hubiera muchísimo conocimiento sobre impresión 3D de forma temprana, porque la gente fabricaba sus máquinas, entraba en contacto con otros, aprendía. Y la parte de Clone Wars, una de las cosas más interesantes que tiene es que era una cosa que estaba gamificada. Es decir, cuando tú recibías las piezas de otra persona, alguien te daba las piezas, tú eras como un Padawan, ¿no? Como los Jedi aprendices. Cuando ya imprimías y fabricabas tu impresora eras un Jedi, pero el nivel más grande como de maestría, de maestro Jedi, es cuando eras capaz de imprimir una impresora para que otra persona se sumara, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se genera esta relación entre la gente que está aprendiendo, la gente que ya tiene impresoras, la gente que puede producir piezas, porque cualquiera de toda esta red puede fabricarte un repuesto. Si se te rompe algo, vas a poder encontrar la pieza o vas a poder mejorarla. Y una de las claves también del éxito de este proyecto es que se basa en la idea del diseño generativo o evolutivo, en el sentido que las cosas que funcionan van a pasar a la siguiente generación de impresoras, porque funcionan, y las que no funcionan probablemente no produzcan descendencia. Así que digamos que de alguna forma se va cribando los diseños que funcionan de forma bastante orgánica, ¿no? Aquí hay una idea que siempre Obi-Juan comenta, ¿no? Que es como que estamos entre todos construyendo como un patrimonio tecnológico de la humanidad, igual que hay un patrimonio cultural, que hay un patrimonio artístico, de diseños que pueden ser accesibles para que cualquier persona que quiera pueda coger esos diseños y replicarlos en su casa y en
domicilio, compartirlo con sus vecinos, con sus amigos, igual que se disfruta de otros tantos patrimonios históricos y culturales. Y en ese sentido, uno de los proyectos en los que estuvieron unos compañeros de Makerspace trabajando y que me parece más interesante es el SEAPAD. El SEAPAD es una entidad que depende del IMSERSO y básicamente bueno, pues fabrican ayudas técnicas para personas que tienen problemas de movilidad. Podéis ver, por ejemplo, aquí en la pantalla, ¿no? Un pulsador para pulsar con la barbilla, un pulsador para niños, una herramienta para sujetar el vaso para personas que no pueden hacer y agarrar bien las piezas. Entonces es interesante porque en un momento compraron una impresora 3D y se pusieron en contacto con nosotros en plan, oye, ¿cómo podemos sacar el máximo partido, ¿no? Y para allí fueron Sara y Javi y se sentaron y dijeron, mira, o sea, sois un centro público, tenéis la impresora, hasta aquí, cada vez que alguien ha querido hacer una ayuda técnica, se tiene que venir aquí, sois 2 personas y no dais abasto. O sea, hay más gente en España que necesita esto que el soporte que lo vais a poder dar. ¿Por qué no empecéis a compartir estos diseños? Además, teniendo en cuenta que sois un organismo público, ¿por qué no hacer públicos estos diseños para que cualquier persona que quiera lo pueda descargar y lo pueda imprimir en esos espacios, ¿no? Pues si vais a la página de SEAPAD, han seguido compartiendo diseños. Esto es de 2016, en los últimos 3 años han seguido compartiendo piezas que antes pues iban a un bazar, compraban una caja, la trataban de adaptar a mano, ahora no, ahora las imprimen ya a medida y lo comparten para que cualquiera que quiera producir estas ayudas técnicas pueda hacerlo simplemente descargándose el diseño e imprimiendo físicamente, ¿no? Entonces la cuestión de compartir, de colaborar, trabajar con otros está muy dentro de la cuestión maker, ¿no? Y a mí lo que quizá más me gusta de todo esto es que gracias a todas estas tecnologías podemos jugar y podemos abrir las tecnologías, ¿no? Y aplicarlas en distintos campos. Pensando en espacios maker, hace varios años, tanto, por ejemplo, Fundación Telefónica en 2016, en 2017 Fundación Orange, habla de la cultura maker como algo que estaba por llegar, que va a ir llegando y que poco a poco nos vamos a encontrar cada vez más dentro del sector educativo. Cada vez hay más coles que tienen un espacio maker, que incorporan toda esta serie de prácticas y que al final, pues bueno, quieren que la gente se ponga manos a la obra y que vaya haciendo cosas, ¿no? Es un aprendizaje más experiencial, más de abrir esas cajas negras y de poder trabajar en base a proyectos y en base a pues, hacer cosas tangibles, ¿no? Y aquí me gustaría reflexionar un momento sobre las herramientas. Hoy en día, si pensamos en las herramientas que tenemos de producción y creación digital, estamos viendo este streaming en YouTube o estamos viendo este streaming dentro del sitio de la web, tenemos una cámara, pero todo se ha simplificado hasta el punto que hay mucha gente que está en su casa y se gana la vida haciendo streaming, ¿no? Que hace 10 años era a lo mejor una locura, ¿no? Yo voy a estar en mi casa ahí, en mi salón con una cámara y salgo ahí y salgo jugando al Fortnite y me gano la vida así. Y dices, ¿cómo? Eso puede ser verdad, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cuando se facilitaron las herramientas y cuando se ofrecieron a cualquier persona, ahí es donde han empezado a surgir nuevos modelos, nuevas formas, nuevas alternativas. Y creo que estamos al punto también de que esto llegue al campo de la fabricación digital, que tengamos estas herramientas y que podamos, por un lado, entender cómo funcionan, personalizarlas y construir y crear de una forma más sencilla, ¿no? Ya no estamos hablando de máquinas como esas que veíamos en el Meet, con un taladro gigante manejado con un ordenador inmenso, sino más herramientas de escritorio, herramientas que podemos tener que hacen menos ruido, que contaminan menos y que al final pues, nos generan menores ruidos y menores molestias, ¿no? Una de las cosas clave para que todo esto también funcione, y hablábamos antes de los Fab Labs, es que todos los Fab Labs comparten una serie de herramientas comunes, de tal forma que si yo tengo un diseño y lo quiero aplicar en otro sitio, pues al final voy a poderlo hacer de forma fácil, ¿vale? Y creo que esto es un punto importante para ayudar a que tu conocimiento que has aprendido en un lugar no se quede simplemente aislado en ese punto, ¿no? Sino que tú luego lo puedas aplicar donde quiera que vayas.
Voy a llegar a la parte de competencias, pero si os parece, hacemos una pausa aquí, hablamos de fabricación digital, de espacios maker, de lo que hemos visto de estas herramientas. No sé si tenéis alguna duda o cuestión. Yo, mientras van llegando y mientras os llegan los bits, voy a tomar átomos aquí de bebida para aclarar. Hay bastantes preguntas, ha sido otra vez muy activo el espacio. Cuando estaba esa imagen con los post-its sobre las habilidades más buscadas, una de ellas era pensadores críticos, y Felipe pregunta, ¿en qué sectores buscan estos pensadores críticos? Vale. Vas a tener que ver la siguiente sección, porque justo vamos a hablar ahora de las competencias transversales. En el área, también aclarar, el estudio que hemos hecho sobre estudio del futuro del trabajo maker, está más orientado a las áreas de ciencia y tecnología, lo que se conoce como STEM, Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics. Pero en el estudio lo que hemos visto, o donde hemos centrado más, y las áreas que quedan como más cubiertas, son informática y comunicaciones, la parte de fabricación mecánica y la parte de... ahora me acordaré. Pero son como 3 áreas que están más técnicas, pero la idea de todas esas habilidades transversales es que pueden aplicar básicamente en cualquier profesión. Ahora voy a hacer un spoiler de mí mismo. Vamos a ir... bueno, no, porque si no me pasa demasiado. Luego le respondo. Llegará, sí, porque ¿no? Si no voy a usar mucho y luego tenemos que volver. Paz pregunta sobre el futuro de otras profesiones tradicionales como economistas o abogados. Ella dice, un abogado que empezará la carrera en 10 años, ¿cómo se formará en inteligencia artificial? ¿Acaso un despacho profesional deberá tener profesionales de carrera e informáticos? Yo creo que eso ya ha pasado. O sea, me refiero, ya está la informática metida en los despachos, ¿vale? O sea, ahora mismo creo que no debe haber ningún despacho de abogados en España que no tenga el Aranzadi para analizar la jurisprudencia que tiene, que no tenga la conexión con la base de datos de Knowler para, no sé si me acuerdo mismo, Knowler, no tiene otra palabra, ¿no? Que al final son bases de datos. Lo interesante es que, por un lado, la inteligencia artificial va a estar construida en los propios sistemas. Es decir, ahora mismo una de las complejidades está en cómo ordenar esa información. Oye, quiero saber todos los casos que tengan que ver con robo, con violencia no sé, en la provincia de Teruel en los últimos 7 años, en los que haya habido luego una huida con coche. Y vas a mirar la jurisprudencia y te van a salir los 7 casos. Ahora mismo parte de la ordenación de esos contenidos se está haciendo a mano. Posiblemente a futuro esa ordenación se haga de forma totalmente, a lo mejor ya se está haciendo de forma totalmente automatizada, ¿no? Y creo que ahí lo interesante que vamos a ver ahora con el desarrollo de las competencias es que al final lo tenemos que incorporar un poco en nuestro día a día, ¿no? Yo pienso en los editores de texto, en el Excel. En su momento eran herramientas que todos los cursos que se daban eran herramientas eran cursillos de Excel, de Word, de maneja. Vamos a tener que aprender también estas herramientas, pero también vamos a tener que aprender, que es importante, cuáles son los sesgos que tenemos en estas herramientas, ¿no? Cuáles son las selecciones que tenemos o que han hecho para llegar a ese conjunto de datos, porque si no, no vamos a saber. Pasa lo mismo a lo mejor con Google, ¿no? Yo busco y Google hay un algoritmo que me ordena los resultados. A lo mejor hay resultados que no los voy a ver nunca, ¿no? Y entonces hay mucha reflexión sobre quién decide lo que aparece en la portada, qué es lo que veo y qué es lo que no veo. Entonces creo que vamos a necesitar entender muy bien, y creo que igual que se hablaba antes de competencia digital o de digital literacy, creo que también va a haber ahora un momento de data literacy, donde empecemos a trabajar en el tema de datos para entender si esos resultados tienen sentido o si no, o hasta qué punto me puedo fiar de eso, o puede haber cosas que ni siquiera sepa. Uh-huh. Marc pregunta si existen proyectos maker vinculados a la gamificación. A la gamificación. Bueno, este que hemos visto de Clone Wars es un proyecto, digamos, que tiene esa idea, ¿no?, de que al final promueves la colaboración. Sí que es cierto que hay distintos tipos de proyectos en los que se invita a remezclar piezas o retos.
Yo soy antifan de los hackatones, que mucha gente dice, hagamos hackatones. Es una cosa que no me acaba de convencer mucho. Y en este sentido sí que hay varios espacios que lo que hacen para reconocer méritos o para reconocer trabajos realizados en los espacios, trabajan con el tema de las insignias digitales o open badges. Entonces tienen como sus propios itinerarios formativos y que reconocen, digamos, el trabajo que se ha hecho en determinadas áreas. Estoy pensando así como en gamificación a lo amplio, y obviamente podría haber temas de sensores, podría haber... Lo voy a pensar, para ver si se me ocurre alguna cosa más, porque sí que es cierto que puedes aplicar de forma transversal esto, pero así como si te digo ahora mismo, oye, algún proyecto maker vinculado, luego se me ocurrirá o buscaremos. Y Ana querría saber, en cuanto a llevar a cabo un emprendimiento, ¿cómo contempla la legislación en cuanto al sector de cara a la fiscalidad, los impuestos? Pues igual que todo en estos momentos. Puedes empezar como autónomo, puedes crear tu empresa, puedes básicamente organizarte en una cooperativa, o puedes asociarte con otra gente para pues tener una sociedad. Que yo, si vas a acercar el emprendimiento, pues o empezar con autónomo o empresa o cooperativa. No hay como una legislación específica. Sí que es cierto que es complejo el arranque. Ahora hay algunas ayudas fiscales para comenzar. Pero bueno, mucha gente de esa que empieza a trabajar, a veces empieza a trabajar en su trabajo habitual, empieza a hacer pequeños aprendizajes o pequeños desarrollos, y cuando ve que le va mejor, pues básicamente empieza o da el salto o empieza a pagar autónomos, y a partir de ahí pues empieza a facturar como trabajos profesionales. A Paz le gustaría saber cómo las profesiones tradicionales de las facultades darán el salto a la inteligencia artificial. ¿Cuáles diríais así como a ojo? No sé si, como no leo el chat, que son los aprendizajes tradicionales de las universidades, ¿no? O sea, ¿cuáles son? No sabemos, ¿no? Pues no lo sabemos, pero por lo que decían antes, pues a lo mejor derecho, económicas. Yo creo que esto se va a acabar integrando de forma transversal, ¿no? Ahora mismo creo que nadie se le ocurre pensar que vas a acabar la carrera de Derecho sin saber usar un buscador de Internet, sin saber localizar información, sin saber redactar y utilizar una herramienta de creación digital para hacer tus proyectos, ¿no? Creo que según la inteligencia artificial vaya estando más embebida en distintos proyectos, pues nos vamos a encontrar estas herramientas más a la mano y que las vamos a ir sumando. O sea, no creo que vaya a haber, digamos que si pensamos en... ¿tendría que tener todas las carreras una asignatura de inteligencia artificial del derecho, inteligencia? Yo creo que va a haber asignaturas transversales y que va a estar bastante repartido, y que igual el que quiera trabajar sobre esta mezcla entre ambas áreas a lo mejor tiene que optar por una especialización. Divina escribe que le llama la atención que todo este trabajo y espacios no es retribuido. Dice, por ejemplo, el dueño de Camper, a raíz de una necesidad, montó un imperio, pero hoy en día las ideas no dan para vivir. Y su pregunta es, ¿cómo va a ser retribuido el trabajo en el futuro? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta que podemos hacernos todos. Es muy interesante porque Camper, por ejemplo, está utilizando impresión 3D ya para hacer prototipos de calzado. Es una de las primeras empresas que básicamente están usando impresión 3D para el prototipado. Y de nuevo, la fabricación digital es una herramienta más para agilizar procesos que en este caso ya existen. El de Camper no es que no hiciera nada antes de tener las impresoras 3D, simplemente está agilizando procesos y está trabajando de forma más dinámica, o le permite trabajar de forma más rápida. Una cosa también que decíamos antes, en este caso, cada vez, o la fabricación digital está permitiendo la personalización a escala individual. Es decir, yo puedo hacer zapatillas para mí, ¿no? Entonces la
Lo que el conocimiento que tiene Camper es que tiene un diseñador y que tiene un diseño que es capaz de adaptarse a mí, no es un diseño genérico, ¿no? Esa personalización puede ser algo diferencial y que haga que unas empresas sigan para adelante y otras empresas pues se queden un poco como estancadas, así como modelo de produzco 100.000 de lo mismo y hasta que se me acabe el stock, ¿no? Creo que son como dos aproximaciones distintas. En cuanto a los espacios, no todos los espacios son no retribuidos. Y esto también lo quiero aclarar porque hay de todo, ¿vale? Sin ir más lejos, aquí en España hay desde espacios que están vinculados a entidades educativas, como por ejemplo el Fabla de Barcelona, que está dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada y tiene 40 personas trabajando, 45 personas a tiempo completo, y son trabajadores de la entidad, ¿no? Hay espacios, por ejemplo, como Fab Lab León, que son una fundación y que están vinculados a una empresa que se llama Telice, que trabaja en temas de mantenimiento de catenarias y de vías y de trenes, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos, hay muchos que están en universidades, hay otros espacios que surgen más desde el punto de vista del emprendimiento. Por cierto, un saludo aquí a la gente de Tangencial Cooperativa, que hacen, por ejemplo, formación en fabricación digital aquí en Barcelona, y que ellos se han montado esa cooperativa para empezar a dar servicios. Entonces, hay espacios que pueden ser con ánimo de lucro, hay espacios que pueden ser sin ánimo de lucro. Pasa también un poco con el mundo editorial, por ejemplo, si lo pensáis, hay bibliotecas, hay librerías, cada uno son distintos y tienen formas distintas de funcionar, pero lo interesante es que al final hay como una parte transversal, que es lo que hace que haya como fluidez entre los distintos modos de trabajar. Y Floren, de momento es la última pregunta, dice, viendo que el mundo maker se basa en hacer, ¿faltaría que en la universidad se promoviera también ese aprender haciendo? Y luego cuenta que él hace mucho que acabó la carrera y que en su época todo era muy teórico. Sí, yo creo que esta mañana justo nos hemos reunido también para un poco comentar, ¿no?, este estudio. Y yo sí que creo que hay muchas cosas que se pueden adaptar, ¿no? Lo hablábamos ahora. Una de las cosas que está, por ejemplo, muy de moda, ¿no?, en el tema de la informática, el tema de despliegue continuo, continuous delivery, hago un código, lo subo, lo publico, ¿no? Aquí en la universidad pues se va con ritmos más amplios, ¿no? Oye, pues tenemos una prueba de evaluación continua en 2 semanas, luego otra en 3 semanas, pero hay como poca posibilidad de hacer, por ejemplo, contenidos más pequeños, ¿no? O de recibir feedback, hago un programa, lo mando, lo subo. Creo que sí que falta una parte más tangible. Aún así, por mi experiencia, creo que la parte de WOC, de aplicabilidad, en mi caso tengo como la cabeza un poco partida porque hice informática, pero también hice estudios de Asia Oriental. Creo que el valor que puede aportar, en este caso la universidad, es proponer temas que están vigentes, que tienen relación con lo que está pasando en este momento y facilitar que esos temas sean relevantes. De hecho, una idea os voy a proponer solo para los que nos estáis viendo, estáis estudiando en la UOC, que esto ha salido hoy y como siempre lo lanzamos aquí. Nos preguntábamos esta mañana, oye, todas esas prácticas de evaluación continua, o sea, ahora mismo no sé cuánta gente hay conectada, no sé si por hacernos una idea, ponte que seamos 200, 100, no sé, los que seamos. Estáis haciendo 400 publicaciones todos los meses, ¿vale? 100 personas, 4 prácticas de evaluación continua. Y yo digo, si vais a trabajar en un área, como por ejemplo en el caso de Asia Oriental, ¿no? Yo tenía que publicar si yo ahora mismo estuviera haciendo Asia Oriental, estaría escribiendo reacción política al coronavirus en la provincia de Wuhan. Y estaría buscando la vida para saber qué ha pasado. Eso no lo guardéis en un documento en Word en vuestro ordenador, compartirlo con el mundo, hablando de hacer, ¿no? Y ahora vamos, oye, y si la gente compartiera sus trabajos, los que más les gusta, luego los retoca, y lo ponéis en vuestro LinkedIn, y así tenéis como un portfolio de, oye, pues mira, en los últimos años he hecho 7 asignaturas y me he creado ahí 20 textos que son muy relevantes sobre el campo que estoy estudiando, informática, estadística, abogacía, ¿no? Creo que es una idea, ¿no? Y creo que podría ser también bueno para, de cara a vosotros, a pensar en ese futuro del trabajo, a decir, oye, pues ya que tengo hecha esta práctica, que son 3 folios, lo parto en 3 publicaciones y así, digamos que profesionalmente me vinculo a mi profesión del futuro. Son ideas. Pues de momento no hay más preguntas. Bueno, pues vamos a seguir.
Decir que luego abriré el estudio del futuro del trabajo, que tiene una URL corta para que lo podáis encontrar, lo podéis descargar, también está disponible con licencias abiertas. Es un estudio en el que entrevistamos 75 personas, les preguntamos dentro de este mundo maker y fabricación digital cuáles pensaban que podían ser las competencias técnicas y transversales que podían tener más relevancia en los próximos 10 años. Y todo ese conjunto de datos lo cribamos y se lo pasamos a otros 10 expertos que en sucesivas rondas, utilizando una cosa que se llama proceso Delphi, se tienen que poner de acuerdo en este orden, ¿no? Y bueno, podéis ver aquí las competencias transversales: creatividad, resiliencia, responsabilidad para seguir las normas, aprender a aprender, trabajo en grupo, autoorganización. Y a mí, como alumni de la UOC, sí que es cierto que mucho de esto que veo aquí lo asocio con el aprendizaje en la UOC, ¿no? Toda esta parte de responsabilidad para seguir tareas propias, ya sabéis, todo este mundo de organizarte la semana, de tengo que presentar esto aquí, tengo que hacer esto aquí, ¿no? Toda esta capacidad de aprender a aprender y muchas veces tener un poco guía, creo que es muy interesante, ¿no? Toda la parte de comunicación que ya se está dando y que es necesario, ¿no? Y creo que es interesante hacer esta reflexión, ¿no? Y pensar, bueno, de estas competencias, ¿cuáles a lo mejor he desarrollado? ¿Cuáles me quedan o cuáles tendría que potenciar? ¿Cuáles se me dan mejor? Creo que es algo que tenemos que reflexionar y pensar, ¿no? Y qué podemos hacer. Estas son las habilidades técnicas, las 10 habilidades técnicas de las que se espera mayor demanda. De nuevo, la primera, inteligencia artificial, redes de comunicaciones. Esto está muy vinculado al tema del 5G, que sabéis que se está desplegando. Impresión 3D, diseño electrónica, realidad virtual, automática. Bueno, tenéis aquí estas habilidades. De nuevo, deciros, oye, es que yo estoy estudiando económicas y no veo que esté estudiando nada de esto. Esto está orientado sobre todo a espacios maker, gente que está aprendiendo fabricación digital. Si no lo veis aquí, no pasa nada, ¿eh? O sea, podéis estar trabajando y podéis estar estudiando tranquilamente otras áreas, pero sí que es bueno también que a lo mejor echéis un vistazo, que investiguéis, que os llame, si algo os llama la curiosidad, que le deis un ojo, ¿vale? Estas son las profesiones que salieron a nivel universitario dentro de la parte de los como digo, ciencia, tecnología, las que los expertos, porque aquí yo, digamos, solo recopilé datos, nos comentaron que sí que podían tener demanda. De hecho, hay algunas, por ejemplo, como esta idea del manager de laboratorios de fabricación digital, que en Francia ya se ha convertido en una carrera. En París, una de las universidades está ofreciendo ya formación reglada para gente que se quiere convertir en manager. Y de hecho es que en Francia hay más Fab Labs que aquí, como el 150, ¿no? Ha habido un crecimiento bastante potente. En el estudio vais a encontrar tanto la parte de las FPs como la parte universitaria, porque queríamos también trazar un recorrido para jóvenes que necesariamente no tendrían a lo mejor que haber llegado a la universidad, o que no hayan podido, o que por circunstancias vitales no se habían incorporado. Bueno, pues también tienen unos pequeños itinerarios. La pregunta que hacíamos antes sobre qué va a ocurrir con otras áreas, bueno, hay un estudio, deciros que si queréis leer, en el estudio del futuro del trabajo hay como unas 150 referencias, con lo cual podéis profundizar todo lo que queráis, y si queréis más referencias, hay más que se quedaron fuera. Pero una de las muy interesantes, BBVA solicitó un estudio sobre cuál es el riesgo de automatización de los trabajos, es decir, cuáles son los trabajos a futuro que tienen mayores posibilidades de ser básicamente pues automatizados en los próximos años, ¿no? Entonces, según lo que comentan aquí, pues los más vulnerables son los que no tienen cargos de responsabilidad, la gente que está en agricultura, comercio, transporte. ¿Por qué? Pues sabéis todos que está la gente investigando coches autónomos, transporte autónomo, agricultura robotizada, y esto es una tendencia, ¿no? Antes, para coger un campo necesitabas 500 personas, ahora necesitas 2 tractores, así con herramientas creadas específicamente. ¿Cuáles son las áreas menos vulnerables? Pues sobre todo las que tienen que ver con las personas, por un lado, educación, sanidad, servicios sociales,
y todo lo que tiene que ver con tecnologías en la informática y la comunicación, energía y las actividades científico-técnicas. ¿Vale? Quizá esto es visto así diréis, pues bueno, suena razonable, y quizás el mayor problema, y lo comenta aquí, ¿no?, es que a mayor grado de responsabilidad y mayor nivel educativo requerido, esas áreas van a tardar más tiempo en automatizarse. Eso no significa que no vayan a cambiar, no significa que la gente pueda seguir ahí esperando a que nada pase, sino que simplemente van a tardar más tiempo porque son más complejas de automatizar o de sistematizar. Entonces, si estáis pensando, oye, ¿en qué áreas creo que, bueno, pues este estudio creo que os puede resultar bastante interesante? Otro área que es muy chulo a nivel de, estamos hablando todo el tiempo de competencia. Ahora el tema, aparte del futuro del trabajo, otra cosa que habréis escuchado un montón es la transformación digital. Estamos en un momento de transformación digital, hay que transformar digitalmente las instituciones, las empresas, todo, ¿no? Pero claro, ¿qué es la transformación digital? Pues un paraguas donde está entrando todo lo que queramos, ¿no? Y aquí en este sentido, para poder transformar algo digitalmente tenemos que ser competentes digitalmente, ¿no? Y hay un marco europeo que se llama DIGCOM, donde se recoge qué es la competencia digital o cómo funciona esta competencia digital. Desde el punto de vista mío, lo que más me ha interesado es que básicamente dicen que la competencia digital son 5 dimensiones y 21 competencias, las podéis ver aquí. Tenemos 3 que se llaman nucleares, que son las que tienen que ver con información, es decir, explorar, buscar, filtrar la información, procesar esta información, almacenarla, todo lo que tiene que ver con la comunicación y todo lo que tiene que ver con la creación y producción de contenido. Y luego tenemos 2 transversales, que son la seguridad y la solución de problemas. Para cada uno de estas áreas, inicialmente se tenían 3 niveles, un nivel básico, un nivel medio y un nivel avanzado. Con la versión 2.1, una de las cosas que cambió es que en lugar de tener como el nivel, aquí le llaman Foundation, Intermediate y Advanced, ¿no? Como que tenemos esos 3 niveles. Básicamente el nivel Foundation, que era el nivel antiguo, es un nivel en el que básicamente puedo hacer algo con guía de alguien. O sea, si alguien me dice, mira, para imprimir el documento haces esto, esto y esto. Ah, vale, pues lo puedo hacer, ¿no? Según llegamos al nivel intermedio, me puedo apañar por mí mismo y puedo empezar a hacer cosas, ¿no? Puedo empezar bueno, pues a lo mejor buscar información por internet, ya no necesito que alguien me cuente cómo funciona el buscador, o puedo localizar ofertas de trabajo, o puedo hacer, digamos que tengo más autonomía. Y el nivel avanzado es el nivel en el que puedo ayudar a otras personas a dar sus primeros pasos, ¿no? No solo me valgo yo mismo para trabajar, sino que puedo ayudar a otras personas. Lo interesante es que si veis estas columnas, ¿no?, las de la izquierda, Foundation, Intermediate y Advanced, ya existían, eran los niveles. Pero en el nuevo marco, y esto digo es a nivel europeo, aparece una nueva columna que es este nivel 7 y 8, que es el nivel de alta especialización. Y básicamente lo que plantea es que ya no solo estamos usando las herramientas, ya no solo estamos tomando algo que existe y manejándolos por nosotros mismos o explicando a otros cómo funciona, sino que estamos personalizando nuestras herramientas y creando herramientas para que otras personas puedan también quizás hacer uso, ¿no? Es decir, antes hablábamos de los abogados, ¿no? Pues en el caso 1 es, mira, el archivador, tengo aquí, lo sacas, o en el archivador, o búscate en el Anzadi con estas 7 palabras clave. Bueno, cuando lo has hecho 20 veces ya te manejas tú. Y cuando ya sabes todos los trucos y ya sabes localizar toda la primera, pues lo tienes fácil. Pero el siguiente nivel sería pensar, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? Oye, ¿cómo puedo comparar 7 ficheros de forma automática? ¿No? Es como la idea de que te apropias de la herramienta y empiezas a hacer algo de forma que puedes trabajar y mejorar hasta donde tú quieras, ¿no? Porque esta es la idea de la especialización. Entonces es muy interesante relacionar esto que estamos pensando con esta idea de los makers, ¿no? En el que, bueno, pues voy aprendiendo poco a poco, a veces ya me valgo por mí mismo, puedo explicarle a otro cómo funciona,
pero la idea fundamental es que puedo desarrollar mis propias herramientas. Y lo interesante es que en el mundo maker, hablando por ejemplo de la impresión 3D, tener la impresora 3D me permite generar cualquier pieza que quiera. Puedo empezar a generar mis herramientas. Y ahí es donde la cosa se pone muy divertida. Desde el punto de vista tecnológico, ¿en qué áreas? Esto también es marco europeo. A nivel europeo hay una serie de habilidades que se han llamado Deep Tech, como tecnología profunda, que son soluciones que están construidas en soluciones únicas o protegidas o avances que no son fáciles de copiar. Y estas son las áreas, digamos, en las que está apostando la comisión a la hora de pensar hacia dónde se tendría que ir, ¿no? Tema de Internet de las cosas, drones y robots, nuevos materiales. Creo que, bueno, casi todo está dentro del radar. Lo interesante, no se apuesta por estas áreas porque si es que los robots molan o vamos a ver si evolucionamos, sino que hay un estudio que hace la consultora Atómico en el que compara el nivel de inversión que reciben empresas dentro de estas áreas Deep Tech y lo que son las áreas no Deep Tech, y ven que los rendimientos de estas áreas Deep Tech, pues si unas dan un 1,5, pues estas dan un 4. Es básicamente el triple, ¿no? Entonces, bueno, es interesante tenerlo en cuenta porque estas áreas son áreas que en principio podrían tener desarrollos en los próximos años. ¿Vale? Dicho esto, quería proponer también, ahora pararemos para las preguntas, pero sí que me gustaría lanzaros 3 preguntas para un poco ir cerrando la intervención. Ahora os digo dónde encontrar también, abriré el navegador para que podáis ver dónde encontrar el estudio y poderlo descargar. Pero bueno, al principio hemos visto este esquema, ¿no?, de mi empleo, mi futuro, donde veíamos bueno, pues qué cosas hacen bien los ordenadores, qué hacen bien el cerebro humano. Y sí que creo que como estudiantes de la UOC, una de las preguntas sería qué competencias tenemos que desarrollar como después de la UOC, ¿no? O cuáles pensáis que hemos desarrollado, cuáles pensáis que tendríamos que potenciar. ¿Habéis echado algo en falta? ¿Habéis dicho, oye, pues mira, o digo UOC, a lo mejor hay gente que viene que no está del UOC, pues podéis pensar con vuestros estudios, a lo mejor estáis en la Autónoma, en la Complutense, en la Universidad de Sevilla. ¿Qué cosas habéis echado en falta de todo esto que hemos visto? ¿Y qué cosas podéis desarrollar? Parte del resultado de este estudio es que en estos espacios maker se pueden desarrollar estas competencias transversales, ¿vale? Se puede trabajar para desarrollarlas y creo que es bastante potente. Otra de las preguntas, esto lo dejaremos puesto para que le veáis un ojo, es el marco en el que estamos trabajando. Antes era el marco de los próximos 10 años, qué va a pasar del año 2020 al año 2030. Y a lo mejor ahora que estamos, no sé qué hora son las 11 menos 10 del día 27 de febrero de 2020, a lo mejor es un buen momento para reflexionar qué me gustaría estar haciendo en 2030. ¿Me gustaría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora? ¿Me gustaría hacer otra cosa? ¿Cuántos años tendré? ¿Qué estaré haciendo? A lo mejor no sabemos. Pero sí que es un momento a lo mejor de pensar cuál es tu trabajo ideal, qué te gustaría hacer, qué necesitas aprender para eso. A lo mejor tienes todas las herramientas, a lo mejor pues hay cosas que sí, hay cosas que no. Y me gustaría también plantear si ese objetivo está alineado con esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que planteábamos, el tema de fin de la pobreza, hambre cero, salud y calidad, ¿no? Porque estos son unos objetivos que se plantearon a gran escala. Hay un montón de instituciones, gobiernos, personas, y ahora mismo hay un movimiento hacia ahí. Y a lo mejor hay trabajos que hoy tienen sentido y que si pensamos en un escenario 2030 en el que todo esto se cumple, o la mayoría de esto se cumple, vamos a pensar de forma optimista, pues tienen que cambiar a lo mejor un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿el trabajo tal y como lo estás pensando tiene alguna relación con esto? ¿No? ¿Sí? Creo que son preguntas abiertas y que creo que podemos ahora explorar lo que vaya saliendo en el chat. Simplemente nos vamos a poner manos a la obra. Esta es una foto de nuestro Makespace inicial. Os voy a enseñar dónde podéis descargar el estudio. Vale, si buscamos bit.li/estudio-trabajo,
_maker. Veréis que aquí me baja un PDF bastante hermoso, bueno, donde podéis descargar este estudio, también hecho con Fundación Orange, y bueno, vais a poder encontrar pues toda esta información que hemos visto. Voy a ver si lo puedo poner en doble página para que se vea un poco mejor, pero bueno, si no, simplemente que sepáis que todo esto que hemos estado hablando hoy está recogido en el estudio. Podéis darle un vistazo, dependiendo un poco de las áreas que más os interesen, pues podéis ver qué son los makers, dónde surgen, qué proyectos hay clave, ¿vale? Y nada, cualquier comentario está bienvenido, incluso ahora también, si tenemos tiempo para preguntas, lo podemos ver. Voy a volver a la presentación, que la tengo aquí. Voy a volverla a poner en modo grande. Bueno, me voy a ir directamente al final, aquí a nuestro... Ahora veo cómo ponerlo en modo grande, pero mientras, Olga, creo que hay preguntas nuevas. Sí, hay algunas preguntas. Ha pasado una cosa muy interesante, que es que acabamos el bloque anterior de preguntas y comentabas la oportunidad de compartir, ¿no?, los trabajos que habíamos hecho. Entonces, Tere ha escrito: yo acabo de iniciar un proyecto blog de ayuda a las personas para mejorar su manera de ver la vida. Y ha generado interés, le han pedido si lo podía compartir y lo ha compartido en el chat. Luego, sobre las competencias claves, entiendo, Isidro preguntaba: ¿estas competencias son cursos o certificaciones? No, las competencias no son... O sea, por ejemplo, comunicación, obviamente puedes hacer un curso de comunicación audiovisual, pero básicamente voy a volver un momento a la presentación o sea, a la parte de competencias. En muchos casos, o sea, porque hemos hablado de distintos tipos de competencia, ¿no? Cuando hablamos aquí en estas áreas, en este caso, por ejemplo, esto está tomado del gobierno del País Vasco. Ellos tienen cursos y tú puedes mejorar tu competencia o tu aprendizaje a la hora de explorar, buscar y filtrar la información, ¿no? Entonces, puedes hacer un curso para ello, o puedes básicamente... un segundín, esto se va a ver en pantalla grande en un momento. F11. Competencia digital, usar Foxit Reader para ver PDFs. No pasa nada. Digo, no son cursos como tal. Hay muchas de las transversales que estamos viendo que las vas a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en la UOC. Los que hayáis hecho la UOC sabéis que hay que buscar información. Entonces, la búsqueda de información, la evaluación de la información, el almacenamiento de la información, eso lo puedes desarrollar como algo específico o lo puedes desarrollar como algo que vayas desarrollando a lo largo de tus estudios. Si quieres trabajar en alguna área concreta, sí que puedes encontrar cursos específicos para desarrollarlo, pero en muchos de estos casos no es necesario, digamos, el propio curso, sino que, no sé, ¿cómo aprendes a trabajar en equipo? Pues a veces trabajando en equipo. Obviamente puedes tener pautas, puedes tener distintas formas de trabajar con otra gente, y eso puede mejorar, ¿no? Hay talleres de trabajar en grupo, organización, gestión de proyectos. Hay un montón de información ahí. Pero no son como cursillos el cursillo 1.1. Vale. Ana preguntaba si existen cursos, talleres, seminarios de formación sobre makerspaces, y por ejemplo Beantón ha contestado: en FabLab León sí que realizan cursos. Sí. O sea, casi todos los espacios que hemos comentado tienen actividades en abierto, tienen jornadas de puertas abiertas, tienen talleres de introducción, hay formación oficial también, hay universidades que ofrecen másters. Hay cursos también que se ofrecen a nivel internacional, como por ejemplo Fab Academy, que se hace aquí también en León, por ejemplo. Entonces hay distintas variedades. Yo, mi consejo a la hora de aproximaros a los espacios maker es aproximaros con ganas de hacer algo, porque una de las cosas que hemos visto, la gente dice: oye, aquí puedes hacer casi de todo, y la gente dice: hay casi de todo, y si empiezo por aquí, si empiezo por allá, al final se agobia y se vuelve a su casa y no hace ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, tener un objetivo concreto y decir: oye, me apetece entender cómo puedo arreglar el pomo de la puerta, me apetece saber cómo se puede conectar un sensor en mi casa para que cuando el gato entre por la trampilla me mande un mensaje cuando salga, ¿no? Ir con un proyecto pequeño
inicial que tenga varias partes y aprender haciendo, nunca mejor dicho, creo que es lo que al final te lleva pues a desarrollar todo esto de una forma natural. También han preguntado sobre el diseño gráfico, si tiene cabida en las profesiones del futuro, que específicamente así como diseño gráfico no se había hablado. Sí, bueno, había una parte de diseño CAD que era más diseño técnico. Ya llegaremos aquí. No, estaba antes. Perdona a los que estoy viendo todos los saltos de pantalla, ¿no? Toda la parte de diseño asistido por ordenador. Cierto es que aquí yo sí que vincularía toda esta parte a la creación y personalización, ¿no? A todo esto que hemos hablado de poder utilizar las herramientas de fabricación digital para producir diseños a medida o poder generar diseños específicos para cada caso. También hay una parte creativa, que yo creo que hay mucha gente que tiene mucho talento a la hora de trabajar, ¿no? Lo que también es cierto es que muchas veces estamos yendo hacia, bueno, en la parte de programación se llaman herramientas no code, donde puedes arrastrar bloques y diseñar cosas. También hay mucha gente ahora mismo que para hacer diseños pues utiliza plantillas, herramientas como Canva. Bueno, con las historias de Instagram es una locura, la gente se instala ahí 27 apps para crear cosas. Entonces sí que creo que va a haber posibilidad de trabajo a la hora de crear o de contribuir a crear estas herramientas, pero no sé si suficiente como para toda la gente que se quiere dedicar a ello, ¿no? O sea, ese es un poco el reto. Que hablamos aquí del futuro del trabajo. Parte del problema no es que no, porque siempre que ha habido algún cambio tecnológico se ha destruido un trabajo y se ha producido otro trabajo, ¿no? El reto quizás en este caso, hay un estudio de la consultora Bain, B-A-I-N, lo podéis encontrar en el estudio del trabajo, donde mezclan dos cosas que es donde empieza a dar miedo, que es el envejecimiento de la población. Por un lado, ¿no? Que vamos hacia una población cada vez más mayor, con menor índice de natalidad, y la intersección que tiene esta cuestión con la tasa del cambio, ¿no? El problema que puede pasar es que sí se creen nuevos trabajos, pero que no seamos capaces de aprenderlo o de formar a la gente lo suficientemente rápido para cubrir esos puestos y que la gente se quede totalmente obsoleta. Y ahí hay una cuestión también de números, ¿vale? Y yo creo que si me dices, oye, es que resulta que no va a haber... Porque una de las cosas que hay siempre... No, es que toca reinventarse. Está bien, pero si yo me he dedicado toda la vida a cultivar alcachofas, me puedo reinventar, pero a lo mejor el día siguiente no soy doctor en robótica reparando robots industriales. Y aunque fuera robot en robótica reparando robots industriales o tuviera una formación muy técnica, el número también de esas... digamos, la cantidad de gente que se va a requerir para esas profesiones no es equivalente a la de los trabajos que se desplazan, ¿no? Entonces, la clave está en ver cómo todo ese gran grupo de gente que ve su medio de vida peligrar, cómo se puede, cuál va a ser el ritmo al que va a ocurrir este cambio. Y eso es donde no está muy claro, ¿no? Y donde puede ocurrir que haya gente que se quede muy descolgada. Y ese es pero la solución posiblemente no sea solamente tecnológica. O sea, ahí creo que entran en juego cuestiones sociales, cuestiones políticas, también de para qué queremos usar la tecnología. O sea, la tecnología no es neutral, la tecnología no es como que le das un botón y cambia todo, ¿no? Entonces creo que, bueno, está ocurriendo ahora mismo, hay distintas aproximaciones, el marco europeo hasta ahora ha sido más marco regulatorio, ¿no? Oye, esto parece que está haciendo algo, regúlese, ¿no? Creo que nos queda bastante por explorar en ese sentido para ser propositivos, ¿vale? O sea, para decir, bueno, es que la tecnología a lo mejor hay que aplicarlo a algo concreto o tenemos que decidir de todos estos usos de la tecnología cuáles vemos socialmente aceptables. Y eso ha pasado, o sea, no es como que... No, hay gente que le diría, no, está diciendo que vamos a poner puertas al campo. Bueno, pues no necesariamente. Hay veces que la sociedad asume o rebota, digamos, ideas cuando no llegan en su momento, ¿no? El ejemplo quizá más claro, Google sacó hace unos años unas gafas que eran Google Glass, que tenían un sistema con una cámara, realidad aumentada, una pantalla que te da información sobre lo que pasaba, ¿no? Sacaron las gafas y tuvo mucho rechazo en Estados Unidos, sobre todo allí en la zona de Silicon Valley. De repente le llamaban
las gafas del 1%, ¿no? Decían, no, es que esto solo lo utiliza la élite, esto es como una forma de identificarse. Y claro, la gente que da las gafas iba tan contenta por la vida como si llevas aquí la patilla esta, ¿no? Vas así, y entonces la gente decía, oye, o sea, es un poco raro, ¿sabes? Llevas una cámara apuntándome a la cara. ¿Cómo sé que no está grabando? Ah, no, es que son mis gafas, ¿sabes? Si no te mola, no hablamos. Y es como, pues no hablemos, ¿no? Y entonces hubo un momento como de rechazo y la gente en los espacios públicos, de hecho, surgió un término así como peyorativo que les llamaban como glass holes, que era como los tontos de las gafas, o por decirlo así suavemente, ¿no? Y al final el producto no caló porque socialmente no estaba aceptado hablar con alguien que te está apuntando con una cara, o sea, con una cámara a tu cara, con un micrófono a tu cara, conectado a internet, recopilando datos, ¿no? A lo mejor hoy en día sí que llega, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces la tecnología tiene que llegar en un momento en el que enganche y en el que pueda prosperar, ¿no? Y ahí yo creo que sí que cabe plantearnos qué usos le queremos dar a la tecnología, ¿no? O lo que hablamos aquí, en qué quiero trabajar dentro de 10 años, ¿no? No todos los trabajos son equivalentes, digamos. Azahar quiere saber cómo crees que toda la digitalización y robotización afecta a los recursos humanos y cuándo el elemento humano es esencial, se pregunta. Yo creo que el elemento humano es esencial siempre mientras sigamos siendo humanos, ¿no? Creo que aquí sí que en el área, por ejemplo, de recursos humanos se está aplicando muchísimo el tema de inteligencia artificial a la hora o machine learning, como lo queráis llamar, a la hora, por ejemplo, de filtrar candidatos, ¿no? Llegan ahí, hacen búsqueda por palabra clave, tengo estos 7, te falta esta palabra clave, descartado, ¿no? Eso ocurre en un mercado actual en el que hay un paro elevado y pues, las empresas pueden elegir, ¿no? Quizás en otros escenarios ocurre al revés, ¿no? Por ejemplo, en República Checa leí el otro día que el paro está en no sé si es 1.5, 10 veces menos, ¿no? Y ahí es al revés, las empresas luchan por captar talento, ¿no? Entonces la aproximación desde el punto de vista de recursos humanos es muy distinta cuando tienes abundancia de candidatos y lo que tienes que hacer es cribar y descartar mucha gente, que cuando lo que quieres es localizar a alguien que te resuelva una cosa súper concreta y localizar como esa persona talentosa, ¿no? O conectar con esa persona. Entonces yo sí que creo que ahí estas herramientas pueden ayudar. Lo veo también un poco, esto ya que a lo mejor es personal, pero lo veo también un poco deshumanizante que ni siquiera haya nadie que mire tu currículum, ¿no? Tú te pegas ahí el trabajo de, mira, voy a poner un currículum, no sé qué, llega ahí al robot, dice, el fondo no es blanco, descarta el currículum tú. Pero bueno, pero ¿qué está pasando, ¿no? Entonces, supongo que como todas las cosas habrá un movimiento por lo menos en lo tecnológico, yo sí que veo que hay como un movimiento de péndulo con el tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Donde estamos encontrando esos casos de discriminación o de selección algorítmica, casi siempre son en puestos donde la gente es reemplazable. Si vas a altos directivos, nadie diría, pues echemos aquí, vamos a preguntar a Google quién va a ser el próximo rector, quién va a ser el próximo CEO, ¿no? El que salga el primero, ahí ya está, ¿no? ¿No? Tienes ahí muchos más elementos, entonces lo que hablábamos antes, ¿no? Cuanto mayor visión, cuanto más habilidades transversales puedas tener, creo que estás menos sujeto a esos filtros algorítmicos, pero yo tengo la sensación que va a haber como un péndulo y que no, a lo mejor en el futuro tienen menos peso del que tienen ahora. Han pasado hagamos todos los equipos personales, hagamos todo en la nube, hagamos todos los dispositivos pequeños, hagamos todo no, vamos a ir un poco orbitando y yo creo que eso también llegará la cosa es que está llegando a todas las áreas y muchas veces se aplica como sin mucho concierto y yo creo que ahora ya es cuando yo creo que la parte también que aporta desde el punto de vista maker es esa reflexión sobre las tecnologías, ¿no? El papel de la tecnología como algo abierto, como algo que se puede manipular, como algo que se puede trabajar, que se puede desarrollar y de lo que se puede aprender. Y yo creo que eso es un poco la clave con la que me quedaría. Hay quien propone irse a la República Checa. Bueno, puede ser. Allí hay muchos makers, de hecho. Hay una empresa que se llama Prusa Research, que de hecho le han dado el premio a empresa con mayor crecimiento en Europa Central en 2019.
Y lo más interesante es que los diseños suyos son en abierto, totalmente. Y este es se llama Joseph Prusa, el creador, y nos están vendiendo como churros, no paran de crear ahí impresoras y siguen con esta línea de compartir los diseños y de que trabajar en abierto es más beneficioso para todos que tratar de cerrar, ¿no?, ese conocimiento. Rosa pregunta sobre si hay materiales ecológicos. Entiendo que para la fabricación. Sí, esa es una pregunta interesante. Voy a aprovechar, no sé si Rosa es de aquí del área de Barcelona. Justo dentro de 3 meses hay una expo nueva va a haber una expo nueva en Cosmocaixa sobre temas de impresión 3D, donde precisamente se aborda esta cuestión de los materiales. Digamos que el material más común o el material más normal hasta hace unos años era el ABS, y el ABS, por ejemplo, es con lo que están hechos, bueno, esto no sé si es aluminio, justo tengo que coger lo único que es de aluminio. Bueno, si buscáis un teclado y un ratón de los que tenéis por casa, las teclas de ordenador, eso es ABS, es un material plástico que no tiene reciclaje fácil. Sí que es cierto que hay otro material que se llama PLA, que es ácido poliláctico, que viene derivado del maíz y que en teoría es más biodegradable, pero se han hecho pruebas. Tú coges imprimes una pieza, la plantas ahí en el suelo y 3 años después la pieza ni se ha inmutado. Entonces, el PLA, por ejemplo, sí es un plástico que admite reciclaje, pero que se tiene que reciclar de una forma específica, con un proceso complejo, y que no simplemente es como que lo echas ahí y se disuelve, ¿no?, que es un poco lo que podríamos pensar. Hay un proyecto muy interesante, holandés, que se llama Precious Plastic, que parte de esta idea de reutilizar los materiales de la impresión 3D para poder generar otra vez material de impresión 3D, de tal forma que no se derroche. También, por ejemplo, están surgiendo materiales con alto componente biológico, orgánico. Por ejemplo, está saliendo filamento de corcho, que imprime como si fuera corcho. También se está pudiendo imprimir, por ejemplo, en cerámica, que es un material que es menos contaminante que los plásticos, o que por lo menos tiene un ciclo de vida menos dañino. Y yo creo que es muy interesante. O sea, digamos que dentro del mundo de la impresión 3D ahora mismo sí que hay conciencia de la cuestión de los residuos generados, y se están desarrollando cada vez materiales más sostenibles, pero creo que esto va a evolucionar muchísimo en los próximos años. Bueno, y sobre las preguntas que hiciste, con todo lo que han participado, por esto han estado un poco tímidos, pero la pregunta de qué competencias desarrollarías post-WOC. Bueno, Divina dice, echo de menos la WOC clases como esta, no solo temarios. Bueno, pues nada. Y Felipe, que no sé si estaba pensando tanto en las competencias, pero dice, post-WOC me veo siendo plenamente autónomo haciendo periodismo. Bueno, entonces, sobre el qué te gustaría estar haciendo en 2030, Felipe, en la misma línea, me gustaría hacer noticias para la generación Greta Thunberg. Y Divina aquí responde la segunda y la tercera. Dice, dentro de 10 años me veo trabajando 4 horas al día con mi propia huerta y gallinas y consumiendo mucho menos. Eso contesta la tercera pregunta, que era si estaba alineado con los objetivos de desarrollo. Es interesante. De hecho, hay un montón de proyectos ahora mismo, ¿no?, que van en esa línea de autosuficiencia, de generar tus propias herramientas, de poder producir. Hay muchos proyectos. De hecho, en el mundo maker hay un proyecto que se llama FarmBot, que es un robot para generar una granja, para tener tu propia granja y que va cultivando por ti. Creo que si ya tienes como 4 horas al día de trabajo, a lo mejor es parte de lo que te apetece hacer en ese día. A Philippe le diría, hay una cosa muy interesante. Yo voy a ver si... Esto es spoiler total de mí mismo. Hace unos 3 años, en 2016, el Día de los Santos Inocentes, el día 28, compartí una noticia que decía, la hora maker pasará a ser creada por redes neuronales a partir del año que viene, ¿no? Y hace 3 años era como el Día de los Santos Inocentes. Yo decía, bueno, esto es una idea, lo contaba ahí, ¿no? Habrá una red que genere una noticia y otras, ¿no?, que compitan entre sí para generar algo. Voy a intentar la semana que viene publicar un episodio que esté hecho así. O sea, la tecnología en 3 años ha pasado de esto es un chiste, esto no se puede hacer. Ahora mismo, por ejemplo, hay un sistema, si buscáis una web que se llama Talk to Transformer, voy a abrir un segundo, creo que estamos aquí como a punto de acabar, pero creo que es interesante. Si buscáis, como os digo, es un sitio que se llama Talk to Transformer. Básicamente podemos poner cualquier cosa.
Greta, seguro le estoy escribiendo mal, no sé si es Thunberg, bueno. TH, creo sí, ¿no? que es. Will impact the future. Eso es un sistema donde yo pongo cualquier frase y pulsando completar texto me genera un texto basado en aprender 2 millones de documentos. Y lo interesante es que nos genera un texto que si lo leéis podría tener sentido. O sea, te empiezas a leer, ¿no? Y tenemos la World Wide Forum, ha hablado de las políticas sobre el precio de la... ¿no? Diréis, bueno, esto no tiene sentido, la genera el ordenador. Pero sí que creo que es interesante como reflexión pensar, hablábamos antes del valor humano, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como que nos hace diferentes a la máquina? Puede ser reflexiones más profundas, pueden ser trabajo de campo, por ejemplo, a nivel audiovisual que nos conecte mejor con la gente. Puede ser comunicar de otra forma que no se puede automatizar, ¿no? Conectar. Estoy pensando en Punset, ¿no? Que en su momento, todas esas entrevistas que tenía, ¿no? Parte de la cuestión es que se sentaba ahí la charla y hablaba de cualquier cosa. Y creo que el elemento humano a veces era lo que atraía más allá de la cuestión interesante. Así que nada, simplemente deciros que indaguéis en vuestro área, que le deis un vistazo y que penséis cómo podéis incorporar y sumar ese tipo de ideas, que yo creo que es muy divertido. Y veremos si la semana que viene consigo hacer algo muy sintético y que quede divertido también. Bueno, estaremos atentos. Muchísimas gracias, César. Me arrimo con la silla. Muy bien. Gracias por todo lo que nos has explicado. De hecho, ha generado mucho interés y María Dolores, que decía, lo recuerdo, vino sí. al Makespace, preguntaba si podrías hacer otra visita. O sea que lo que vamos a hacer es a todos los que tengáis interés por hacer una visita en el Makespace de Madrid o en el Fab Lab de Barcelona, podéis enviar un mail a alumni@wok.edu. Y buscamos buscamos un día, una fecha y venís allí y los conocéis. Y ahí en función de las peticiones, los mails, pues se intentará organizar y que se acabe haciendo. Bueno, gracias, como te decía. A vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta la próxima, seguro que habrá otra seguro próxima. Que sí. Y nada, animar a eso, a que la gente investigue. Creo que estamos en una década nueva y década nueva es un poco pensar qué quiero hacer. A lo mejor es un buen momento para empezar a coger herramientas y hacer mezclas, ¿no? Y decir, oye, pues mira, nunca se me había ocurrido que periodismo podría ir por aquí o nunca se me había ocurrido que la parte económica podía ir por allá. Bueno, pues creo que es momento para experimentar y decir, oye, esto a lo mejor me deja hacer otras cosas que hace unos años no se podían hacer. Pues experimentaremos. A todos vosotros recordaros que si sois graduados de la UOC, la universidad ha diseñado el programa Alumni Premium que os acompaña en el desarrollo de vuestra vida profesional y personal. Ya solo me queda emplazaros al siguiente webinar, que será el 26 de marzo y serán las claves para emprender con Elena Torras, que es emprendedora e inversora. Buenas noches y gracias. Hasta luego.